¿Cómo estamos, hermanos? Volvemos a hablar, volvemos con eso de identidad y seguimos viendo sobre la fe. Bueno, hablando de eso, hay un pasaje en Juan capítulo 13, habla cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Recuerdan que le dice a Pedro de que Pedro le dice que no, que cómo le iba a lavar a él a los pies, y Jesús le dice, si no te deja lavar los pies, entonces dice que no vas a tener, que no va a poder estar con él. Entonces dice, Señor, entonces lávame los pies y la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Está en Juan 13, 10 y 11. ¿Por qué le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies? Nosotros cuando creemos en el Señor Jesús, Él nos justificó. A Él hizo a un lado todo nuestro pecado y se olvidó de Él. Al aceptar a Jesús nos limpió y fuimos justificados por la fe, por haber creído en Él. Aunque nosotros no lo vimos como los discípulos cuando se les apareció Jesús, y uno de ellos, recuerda, con Tomás, dice, hasta que no lo viera, voy a creer. Ya que lo ve, le dice, pues sabes que, pues tócame. Dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esa es parte de la fe. O sea, a pesar que no vimos nosotros, no estuvimos ahí, pero creímos, y eso nos justificó. Y recuérdense que la palabra justificar es ponernos alineados, nos alineó delante de Él. Entonces nosotros, cuando aceptamos a Jesús, Él nos limpió de todo nuestro pecado. Y sí, después me gustaría ver por qué limpió nuestro pecado de antes y el pecado del futuro también. Entonces, ¿por qué el Señor dice, sino lavarse los pies? ¿Cómo se llama? Esta historia que nos habla y está enfocado mucho, y sí, está enfocado en lo que es la humildad, de que Dios enseñó humildad y sencillez a sus discípulos. Entonces sí, pero también aquí muestra lo que por mucho tiempo en la iglesia estuvimos un poco confusos, tal vez, cuando había las campañas. Recordamos cuando había las campañas que se llenaban los estadios, todos esos lugares, pero siempre iban los mismos, y siempre los mismos se arrepentían. Una vez una persona dijo, si contáramos todos los que se han arrepentido en las campañas, todo el mundo ya se ha arrepentido como 10 veces. ¿Por qué? Porque siempre en las campañas de salvación casi siempre iban los mismos, y siempre los mismos aceptaban al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque pensábamos que si nosotros pecábamos, pues ya estábamos fuera del reino, ya no éramos salvos porque pecábamos. Entonces teníamos que volver a aceptar. Entonces por eso la gente, y cada vez que iba, cada vez esa misma gente aceptaba a Jesús y se arrepentía de sus pecados. ¿Se acuerdan que en la palabra del Señor dice que ya no hay otro sacrificio? O sea, nada más fue ese sacrificio, y la única vez donde tú le pediste perdón a Dios y Él te perdonó tus pecados. Pero entonces tú ya eres limpio. Pero en el caminar de la vida, tú te vas a ensuciar. Porque pecamos, y eso Juan lo dice, dice, esto les escribo para que no pequen, dice, pero si pecan, o sea, porque van a pecar, dice, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces por eso Jesús dice, bueno, tú cuando aceptas a Jesús ya estás limpio, pero en tu andar, a veces a veces nos tenemos que, pues nos ensuciamos, hacemos cosas que no debemos,
no quiero hablar hay cosas más, hacemos cosas no tan malas o no más malas, no, porque delante de Dios hay que recordar que no hay pecado chico, no, tampoco hay pecado grande, simplemente para eso es pecado. Pero sí no tenemos que limpiar. Limpiar no creyendo otra vez en el Señor Jesús, sino recordando en su sacrificio que hizo, que ella nos perdonó. Y si debemos acercarnos, Señor, mira, la regué, perdóname, pero perdóname para que nosotros entendamos que hicimos mal, pero no volver a aceptar a Jesús. Entonces también esto queda aquí, dice, el que está lavado no necesita de lavárselos porque estamos limpios. O sea, no necesitas volver a aceptar a Jesús, pero sí necesitas reconocer que pecaste y decir, Señor, perdóname porque pequé. Entonces, eso es porque somos justificados nosotros somos justificados por la fe. Por eso dicen en Romanos 5 que tenemos paz para con Dios por medio de qué, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene que ver con la fe? Pues bueno, en nuestro caminar, hermano, en nuestro caminar por la vida, cada vez nuestra fe debe ser más firme. Entonces, porque a veces pensamos, ya pecamos, y si yo tenía, por decir así, yo tenía en mi nivel de gasolina, si estaba yo hasta arriba 3/4, pero si pequé, se me bajó mi tanque y vuelvo a empezar otra vez a recuperar la fe. Pero no es así, hermanos, porque mira, en nuestro caminar por la vida, Dios nos ama cuando tú estás firme en tu fe, pero cuando también dudas, Dios nos ama de la misma manera. Cuando eres fuerte, Dios te ama. Cuando eres débil, también Dios nos ama. Entonces no volvemos otra vez a reempezar. Híjoles, ya pequé y yo tenía fe en Dios, entonces tengo que volver a empezar. No, hermano, no es así. Solo es reconocer que hemos regado, que la hemos regado, que hemos pecado, y vamos a seguir teniendo esa fe. Y tenemos que buscar más de Dios. Acuérdense lo que se ha comentado por mucho, que si quieres fortalecer tu fe, no se la vamos a pedir a Dios, Él ya te la dio, sino que tu fuerza de fe va relacionado con qué tanto, recuerden, con qué tanto escudriña las Sagradas Escrituras y la intimidad que tienes y la intimidad que tienes con Dios. Entonces Dios nos ama en nuestra debilidad y en nuestra fuerza. Dios nos ama. ¿Por qué? Porque su amor es eterno y su amor es constante. O sea, Él siempre va a estar con nosotros. En nuestro diario caminar, siempre se va a estar con nosotros. No confíes en tus sentimientos. Recuerdo que antes la gente pensábamos que si no llorábamos es que Dios no nos había perdonado, o Dios no nos amaba, ¿no? Que si no sentíamos bonito es que la presencia de Dios no estaba con nosotros, porque no sentíamos bonito. Pero hermano, ya saben que sientas o no sientas, Dios está contigo. A veces en los servicios la gente dice algo que, digamos, a mí en lo personal no me gusta. Ellos dicen, a ver, alce la mano, ¿quién siente la presencia de Dios? Y todos, amén. Y yo, bueno, y si no la siento, ¿su presencia no es en mí? Entonces a veces nosotros guiamos mucho por nuestros sentimientos. Yo recuerdo, y cuando yo lo decía, la gente se reía, los hermanos se reían, porque decía, yo le decía, cuando yo pecaba ante Dios, yo le pedía perdón a Dios y me tenía que bañar. Le digo, porque cuando me bañaba, como que ya me sentía yo limpio. Entonces los hermanos se reían, ja, ja, ja. Lo bueno es que yo tenía que hacer eso para sentirme limpio, me tenía que bañar.
Digo, pero ¿ustedes qué hacen? ¿Tú qué haces? ¿O qué hacías o solías hacer cuando regabas? Simplemente hay que pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Él siempre, siempre nos va a amar. Como vemos en el hijo pródigo, nunca dejó de amar al hijo perdido. Estaba perdido, estaba muerto, porque dice, estaba perdido, fue encontrado, estaba muerto, o sea, y vive, o sea, nunca dejó de amar al Padre, al Hijo. Entonces, siempre Dios te va a amar. Siempre va a estar contigo. En los momentos buenos, en los momentos malos, cuando creas, cuando no creas, Él es tu Padre y siempre va a estar de tu lado. Por ejemplo, también cuando ¿recuerdan lo de la parábola de las 99 ovejas que estabas en el redil? El corazón estaba el corazón del pastor estaba con la que se perdió, claro, porque las otras también, pero los otros estaban seguros, pero el corazón en ese momento estaba con la oveja que se perdió. Entonces, vemos esa oveja perdida, vemos al hijo pródigo. Dios nos ama, pase lo que pase, portemos como nos portemos, es nuestro Padre amoroso, nos ama. Acuérdense que en el Salmo, acuérdense ¿te recuerdan cuando estamos diciendo, perdón, el Padre nuestro? El Padre nuestro que está en los cielos, dice, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados. Hay que recordar esto, que eso me llena de emoción, a donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados. Dios, papá, Abba, primero, recuerden que primero es padre y después es juez. Entonces, cuando tú crees, sabes que Dios te ama a pesar que la has regado, vas a entender, vas a entender que tú siempre has tenido esa paz, esa paz como es en Romanos, justificados por la fe tenemos paz. Cuando tú crees y activas tu fe, eres justificado. Fuiste justificado y debes de pensar eso. Si yo soy justificado, tienes que activar siempre tu fe y saber que tú eres justificado. Y tenemos paz para con Dios. Ahora fíjense, ¿por qué les comento también esto? ¿Qué tiene que ver con la fe? Porque a veces dice, es que no estoy delante, si no estoy, como que pensamos que si estoy en esta altura con Dios, mi fe está aquí, puedo activar mi fe así, pero si está acá, mi fe la puedo activar, está acá, pero si mi comunión con Dios está acá, entonces mi fe está acá, y no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, si nosotros vemos los héroes de la fe en Hebreos 11, fíjense, se le conoce como los héroes de la fe, o sea, los grandes de la fe. Podemos ver nosotros a Abraham, que se le conoce como el padre de la fe. Era una persona cobarde. Dio a su mujer 2 veces. Hizo cosas malas, pero fue considerado el padre de la fe. Moisés que está también ahí entre los héroes de la fe, fue un asesino, era altivo, y Dios tuvo que tratar con él. Y está ahí. Barak, acuérdense que no le creyó a Dios que él iba a tener la victoria y se lo dio a una mujer, pero está ahí. Podemos ver a Sansón. Yo un día di una escuela dominical de Sansón. Le digo, vamos a hablar de Sansón. Entonces los jóvenes empezaron a decir, ¿quién? ¿De Sansón?
Le digo, cállense, le digo, porque si vemos a Sansón con nosotros, no hay mucha diferencia. No sé, le digo, si le dicen Sonsón, entonces ustedes mismos están diciendo que son Sonsón. ¿Por qué? Porque somos o peores que Sansón. Era mujeriego, era tantas cosas, pero está entre los héroes de la fe. También está Jeftré. Él era hijo de una prostituta. Y aparte, y no solo eso, él practicaba las costumbres paganas. Él ofreció a su hija a Dios. Dios no le pidió eso y él se lo ofreció. Y él estaba entre los héroes de la fe. O sea, podemos ver eso. Podemos ver a Jacob. Jacob ya conocemos cómo era Jacob. Es considerado héroe de la fe. Tenemos a Rahab, que era que una prostituta entró. O sea, ella está entre los héroes de la fe. O sea, una prostituta entre los héroes de la fe. Todas esas personas, es más, toda la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con la excepción de nuestro Señor Jesús, eran todas personas llenas de errores. Gente rota, como dice un hermano, gente rota, gente llena de errores. Pero aún así, David eran hombres de fe. Pero ¿saben qué? A pesar de sus errores, a pesar que no hacían las cosas bien, ellos fueron justificados. Ellos le creyeron a Dios y acuérdate, cuando tú le crees a Dios, eres justificado. Debemos de creer que somos justificados. Ahora, todos esos héroes de la fe vivían ¿qué? Fueron del Antiguo Testamento. Ellos vivían, fíjense, ellos vivían bajo la ley. Pero ¿saben qué? Últimamente ellos vivieron ¿qué? Bajo la gracia. Porque a pesar de todos sus errores, yo creo que la mayoría no, ni siquiera llevaban a cabo cinco mandamientos. Pero fueron conocidos héroes de la fe y Dios los escuchó. Y que últimamente ellos vivieron ¿qué? Bajo la gracia. Así como nosotros vivimos bajo la gracia. Entonces, debemos entender esto, hermanos. Fíjense, esas personas, a pesar de sus errores, fueron hombres y mujeres de fe. Ahora, en el versículo, vamos a ver en Hebreos, versículo 30 y 31, en Hebreos 11, versículos 30 y 31 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de que rodearon 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los habitantes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, fíjense, en los héroes de la fe hablan de Abraham, de Moisés, de Barak, de Sansón, de David, de Jeftré, de Jacob. Pero ¿saben qué? En ese libro no habla, te lo dice, el héroe de la fe Jeftré, que a pesar que mandó a sacrificar a su hija, no. Si solo la persona, si nosotros leemos, dice en el 31, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente. O sea, solo de Rahab dice la ramera. Al leer ese versículo uno dice, híjoles, yo creo que había, yo creo que sienta el escritor de los Hebreos, yo creo que sí, era un poco machista, porque de ninguno habla mal, sino solamente habla de quién, de Rahab. ¿Por qué habla de Rahab? Yo leí una predicación, escuché eso y me quedé muy, muy admirado. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de todos y no dicen quiénes eran? Que solamente de Rahab. Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero está hablando de fe, hermanos.
La fe no tiene, tiene que ver lo que nosotros hemos creído. Somos justificados por fe y vivimos por fe, hermanos. Nosotros sí tenemos muchos errores, pero podemos activar nuestra fe. Podemos activar nuestra fe. Debemos de reconocer que la hemos regado, pero podemos seguir activando nuestra fe como estos héroes que, a pesar que la mayoría de ellos no estaban en el momento que activaron su fe, no eran perfectos, así nosotros también. Pero dentro de 8 días vamos a ver a Rahab. ¿Por qué solo en Rahab le dicen Rahab la prostituta? Es algo muy padre que, bueno, eso a mí me apasionó mucho, por eso quería hablar un poco de Rahab, pero aparte. Dios les bendiga, hermanos, y recuerden que somos justificados por la fe. Tenemos paz con Dios, hermanos. Recuerden que lo que hayas hecho, Dios te sigue amando igual. Dios te bendiga.